Hola y bienvenido a un nuevo y singular video en donde descubrirás datos psicológicos sobre las personas y datos curiosos que te sorprenderán. El que descubras estos secretos psicológicos te ayudará a mejorar tus relaciones sociales y de pareja. Por lo tanto, quédate hasta el final para que no te pierdas de ninguna de estas claves secretas y aprendas a utilizarlos a tu favor. Si es la primera vez que disfrutas de ver uno de nuestros videos, te invito a que te suscribas y a activar la campanita de las notificaciones. Comenzamos. Según los estudios, si siempre eres el primero en enviar mensajes de texto a una persona, hay un 90% de posibilidades de que esa persona no esté interesada en ti. Cuando estás enamorado, te sueles ver al espejo una y otra vez, ya que quieres mantener tu aspecto lo mejor posible con el fin de impresionar a esa persona en todo momento. Las personas son más honestas cuando están casadas por temor a no romper el juramento que se hace al casarse, sobre todo si fue una boda religiosa. La mayoría de los hombres dicen que es imposible permanecer enojado con alguien a quien realmente aman. La mayoría de las personas que duermen mucho y escuchan música todo el día intentan escapar de la realidad. A las mujeres les encanta el chocolate debido a que este contiene la misma sustancia que el cerebro produce cuando estamos enamorados. Los estudios científicos dicen que un enamoramiento solo dura un máximo de 4 meses. Cuando una persona se ríe mucho, incluso de las cosas más absurdas y tontas, muy en lo profundo, esa persona está triste. Irónicamente, el ser humano es muy caprichoso, ya que deseamos lo que no podemos tener, y una vez que lo tenemos, ya no lo deseamos. El mimetismo es un signo de atracción, ya que los estudios científicos dicen que imitamos las acciones de las personas que más nos gustan. En algunos casos, el enamorarse solo tarda 4 minutos, y existen casos en los que ha durado menos tiempo, por eso algunas personas creen en el amor a primera vista. Comer un helado ayuda a combatir el estrés, a relajarnos y a tener un mejor día. Según algunos psicólogos, el ser humano no es capaz de ser solo amigo con miembros del sexo opuesto. El 88% de los hombres confunden el comportamiento amigable de las mujeres por coqueteo. En promedio, las personas que se quejan viven más tiempo. Esto es porque liberan la tensión y con esto aumentan su inmunidad y su salud. Según ciertos estudios, cuanto más hablas de alguien que te interesa, más te enamoras de esa persona. Cuando una mujer acaricia el cabello de un hombre, es porque está interesada de forma romántica en él. Siempre hay una razón por la que conoces a las personas, o las necesitas para cambiar tu vida, o ellos a ti para cambiar la suya. Se ha demostrado biológicamente que la excitación sexual en los hombres se reduce al ver a una mujer llorar. La mayoría de las personas que son tímidas suelen declarar su amor por medio de mensajes de texto, ya que tienen miedo a la respuesta y en consecuencia a no saber cómo actuar. Cuando al platicar con alguien, si te haces pasar por ingenuo y desinteresado, esto ayudará a sacarle más información a la otra persona. Los estudios han demostrado que la felicidad es contagiosa. Cuando una persona te extraña y está casi todo el día pensando en ti, hay un 80% de probabilidades de que sueñes con esa persona. Es un hecho que el número de personas que han llegado a la luna es mayor que las personas que han llegado a la profundidad del mar. A veces el mirar la foto de un ser querido puede ayudar a aliviar el dolor. Es muy probable que en un grupo de 4 amigos, cuando tú no estás, uno esté hablando mal de ti. Según algunos psicólogos, no puedes encontrar la felicidad hasta que dejas de buscarla, ya que este simple acto te libera de gran estrés. Cuando estás soltero solo ves a parejas felices, pero cuando estás en pareja solo ves a solteros felices. Al dormirte tu mente paraliza tu cuerpo para que no sufras de ningún daño, sobre todo cuando estás soñando y tienes pesadillas. Las personas que acostumbran jurar mucho tienden a ser más sinceras con sus amigos y familiares. De acuerdo a un estudio, las sonrisas fingidas son malas para la salud, pues tienden a empeorar el estado de ánimo de la persona. Las personas poco sociables tienen la habilidad de hablar de sí mismas de manera clara y precisa. La mayoría de las veces tomas tus decisiones de forma inconsciente. Cuando dos personas interactúan
y una de ellas se voltea ligeramente hacia un lado, es una señal de que no está de acuerdo con el tema de la conversación y por lo tanto se quiere ir. Al menos alguien que no te conoce ya soñó contigo, esto debido a que de forma inconsciente vio tu rostro en algún lugar. Las mujeres con coeficiente intelectual alto generalmente tienen más dificultades para encontrar pareja, ya que sus expectativas también son muy altas. El caminar de forma frecuente ayuda a que tengas buena memoria, ya que esto va a despejar tu mente y también va a favorecer tu concentración. Si tus pensamientos no te dejan dormir por las noches, escríbelos en un cuaderno antes de dormir y verás que gracias a esto tu mente va a despejarse y comenzarás a tener sueño. El 90% de las personas envían en mensajes de texto lo que no pueden decir a otros de forma directa. La última cosa en la que piensas antes de dormirte es la razón de tu felicidad o de tu dolor. Tus sueños contienen pistas ocultas de tu futuro y es posible que el 52% de lo que sueñas se vaya a hacer realidad. Las buenas calificaciones en la escuela simplemente hablan de tu buena memoria, pero no de tu inteligencia. Cuanto más dinero gastas en las demás personas, más feliz te sientes. En su mayoría, las mujeres piensan que es mejor tener a un hombre como amigo que a una mujer. El sentido del gusto no funciona sin saliva, ya que si intentas poner comida en una lengua seca, no vas a lograr percibir ningún sabor. El dormir sin almohada reduce el dolor de espalda y ayuda a tener una columna más fuerte y recta. Tus zapatos son la primera prenda que la mayoría de las personas suelen mirar. Las mujeres que prefieren practicar sexo oral suelen ser más activas que el hombre en la cama. Según ciertos estudios, los comediantes y las personas divertidas suelen ser las personas que están más deprimidas. Ciertos pueblos de la antigüedad creían que una fotografía capturaba el alma de las personas. ¿Cuál de todos estos datos te ha gustado más? Me gustaría leer y responder a tu opinión en la caja de comentarios. Asimismo, te invito a que compartas este video con más personas a las que creas que pueda serle útil e interesante.